Bienvenidos a Simple y Real. Soy Alberto Batista, un curioso de la educación. Los invito a disfrutar de estos espacios de charla. Bienvenidos a Simple y Real. Hoy un nuevo capítulo vinculado a la educación y tenemos una invitada de lujo, una invitada muy solicitada por todos ustedes, la gran Rebeca Nijovic. Bueno, Rebeca, gracias por aceptar. Veníamos hablando fuera del micrófono, esto de que me aceptaste enseguida, casi que valor doble, y desde Uruguay se te agradece mucho. No, al contrario, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, muchas gracias. Rebeca, te quiero preguntar, estuve consultando varias preguntas a nivel de redes para saber qué preguntarte y no caer capaz siempre en lo mismo. Pero en realidad, muchas personas siempre surgen en preguntarte cómo sentís la educación hoy, la educación actual hoy. Bueno, la siento como, te diría como siempre, como un desafío, ¿no? Sí. En cada época, te diría, cambian los desafíos, pero siempre estamos pensando en la educación en términos de cómo puede contribuir a una mejor vida de los niños, los adolescentes, los jóvenes, cómo la educación, bueno, puede formar en valores que tengan que ver con una vida democrática, en valores que tengan que ver con la paz, Exacto, con el diálogo. Bueno, por lo menos yo siempre que pienso en la educación, pienso desde ahí. Obviamente en cada contexto los desafíos son o más profundos en algunas áreas que en otras. Hoy, por ejemplo, en la Argentina, la necesidad de alfabetizar en lectoescritura es como algo, uno diría, básico por un lado, pero desafío por el otro. Si vos me preguntabas 10 años atrás, no era un desafío tan, o sea, sí, siempre aprender a leer y escribir, pero no era, no teníamos un problema tan importante de falta de comprensión que tienen los chicos y los adolescentes de lo que leen, de lo que escriben. Entonces, para mí siempre la palabra educación va ligada a desafíos, ¿no? exacto. Y lo importante es, bueno, que estar como muy atento a qué es lo que la época, de alguna manera, requiere de la educación y, por otro lado, cómo la educación puede impactar también en la vida ciudadana. A veces, digo, para mal, ¿en qué sentido? Cuando pasa algo, por ejemplo, a darte un ejemplo muy sencillo, Sí. Suponete que hay muchos accidentes viales, entonces la escuela tiene que hacer un programa de educación vial. Hay la escuela, ¿no? Que por un lado es interesante que la escuela sea reconocida, pero por otro lado también se la carga, ¿no? de mucho requerimiento. Obviamente la educación es mucho más que la escolaridad, o sea, cuando uno habla de educación no habla solo de la escuela, pero digo que a veces en este marco, bueno, que la escuela se ocupe de esto y se ocupe de aquello y se ocupe del otro, cuando la educación debiera estar como también un poco más repartida, ¿no? No solo caer sobre la escuela. Pero bueno, para mí es desafío permanente, ¿no? Nuevas preguntas, estar abierto a lo que pasa en el mundo, a la escucha, a la observación, al diálogo con otras personas que no son del campo educativo. Bueno, todo eso es la educación. Me dejaste como dos puntos muy importantes y resonando. El tema de la lectoescritura, cómo se ha ido perdiendo y ha traspasado ya el hecho de lo que para nosotros era normal. Son 41 años, para nosotros leer con fluidez, leer todos los días, ser algo como tradicional. Y hoy en día se ha perdido en generaciones adultos jóvenes, que les cuesta mucho no solamente la lectura, el comprometerse con la lectura, sino el comprender lo que se está leyendo, ¿no? Me quedó eso. Y después lo otro que hablabas, el tema de cómo la educación está siendo sostén de la necesidad diaria de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en cualquier población. Cómo está, como pareciera, como intentando apagar fuegos y se ha perdido otros ejes de lo que involucra la educación, ¿verdad? También es como... Sí, porque, digamos, uno
debería pensar que el proyecto educativo no es solo a demanda. O sea, el proyecto Exacto. educativo tiene que ver con lo que un país considera que es el tipo de ciudadano que quiere formar. Entonces va a decir, bueno, yo quiero formar un ciudadano que vaya por acá, y si yo solo respondo a las demandas, ¿no? Sí. Es muy probable que pierda el rumbo. Entonces, pero al mismo tiempo, no podés no tomar lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre esta idea de no perder el norte, ¿no? ¿Qué estamos formando? ¿Qué tipo, si estás en la universidad, qué tipo de profesional querés formar? Si estás en la escuela secundaria, ¿qué egresa? Cuando pensás en el egresado de esa escuela secundaria, de ese bachillerato, ¿qué estás formando? ¿Qué tipo de persona estás formando? ¿Con qué valores? ¿Cómo los preparás para este mundo complejo, cambiante, incierto? Bueno, todo el tiempo es eso, ¿no? Hacia dónde vamos y mirar lo que ocurre y ver cómo se compatibilizan, ¿no? Ni someterse, solamente hacemos lo que la sociedad o el mundo demanda, ni solamente nosotros pensamos que hay que ir por acá y no nos importa qué es lo que esté sucediendo en la realidad, ¿no? Exacto. Es como ese equilibrio fruto, bueno, de la construcción de consensos, del diálogo. Bien. Sí, siguiendo con tu línea y hablando de lo que es hoy, en realidad, el tema de la educación, el tema de lo que es la enseñanza, los recursos, hay una pregunta muy recurrente en los centros educativos en el Uruguay, me imagino que quizás en varios países, es ¿qué significa hoy enseñar en un mundo donde la información está en todas partes? Bueno, tenemos otros desafíos, ya no es solo la transmisión de información, que de todas maneras no hay que negarla, no es que decir, bueno, no hay nada más que transmitir, viste esta idea de irse de un extremo al otro, ¿no? Total. Pero hoy necesitamos mucho más que un estudiante aprenda a validar información, a buscar la información en lugares científicamente, digamos, válidos, a analizar críticamente la información, a ser capaz de desarrollar su capacidad de argumentar, de mirar de distintas perspectivas, de desarrollar un pensamiento creativo, de desarrollar un trabajo más colaborativo y no tanto en soledad. Digamos, son esos desafíos que ahora nada de esto lo haces sin saberes disciplinares. Si yo te digo, bueno, argumentá, vos me vas a preguntar sobre qué querés que te argumente, ¿no? Entonces, esta idea de que no, nada de contenido, que la información está ahí. Sí, la información está ahí, pero fíjate, la información es sobreabundante. Sí. Con lo cual, si vos solamente siguieras todo lo que sale en suponete, tomás una semana, fíjate la cantidad de producción que hay sobre inteligencia artificial en una semana. Entonces, todo tiene el mismo valor, todo tiene la misma validez, todo tiene la misma relevancia, todo, o sea, entonces, tenemos mucho exceso de información, pero hay que saber seleccionar, reportar, validar, articular, argumentar, usarla críticamente. Bueno, son como otras habilidades de pensamiento que tenemos que poner hoy al servicio de exceso de información, de reconocer información válida de lo que no es, de lo que es inventado, de lo que es una fake news, de lo que es algo que a alguien se le ocurrió decirlo de esa manera y entonces ya se lo toma como una teoría. O sea, hay mucha información, ese no es el problema. El problema es cómo les enseñamos a los estudiantes a qué hacer con esa información, ¿no? Cómo trabajarla, cómo seleccionarla, cómo recortarla, cómo validarla, cómo analizarla críticamente. Este es el desafío que tenemos hoy. Y si le sumás todo lo de la inteligencia artificial, es impresionante. Mucho más estos desafíos tienen más sentido, ¿no? Exacto. Sabes que al momento de consultar en la comunidad educativa, consulté por qué van a buscar o qué buscan al momento de ir a una charla donde tú disertás o en algún curso donde tú estás. Y la mayoría me decía que sentía a un agente educativo muy reflexivo.
que tenías como las pausas justas, como que sabías cómo llegarle a, digamos, a las personas que te iban a ver, a esos cursos que vos impartías. ¿Cómo crees vos que hoy en día se puede crear un docente reflexivo? Bueno, primero hay una responsabilidad, hay que crear condiciones institucionales para que esto suceda, ¿no? Cuando nosotros queremos que los docentes reflexionen sobre sus prácticas, reflexionen sobre las estrategias que eligen para enseñar, sobre las cosas que suceden en el aula, en Latinoamérica en general, las condiciones de trabajo son bastante difíciles para eso, porque, bueno, los docentes corren de un colegio a otro, entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿cuándo? Y sí, sí, sábado, domingo. Entonces, primero, las instituciones tienen que crear, digamos, espacios, momentos, tiempos, estrategias donde los docentes puedan de manera colaborativa reflexionar sobre lo que está sucediendo, sobre sus modos de enseñar, de evaluar, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, para mí la formación inicial docente debe generar estrategias y hábitos de reflexión en los futuros docentes para que esa práctica que tienen en su proceso de formación continúe después cuando van a una institución. La manera en que las instituciones contribuyen a lo que uno llamaría la socialización profesional, ¿no? Que es ese espacio en la sala de maestros, ese espacio, bueno, ¿cómo podemos hacer de eso un lugar de encuentro, de reflexión? De una reflexión que, vos fíjate que ha cambiado bastante el concepto, por lo menos desde la perspectiva en que yo, bueno, con todo mi equipo lo miramos. Hace muchos años vos reflexionabas cuando tenías un problema en el aula, entonces decías, bueno, tengo un problema, La idea es que la reflexión no esté asociada solo a un problema, que esté asociada primero a entender mejor las decisiones que vos tomás en el aula, ¿no? ¿Por qué decidís lo que decidís? Por supuesto que la reflexión también tiene que ver con mejorar lo que quieras mejorar, pero dejar de asociarla a un problema y entender que la práctica reflexiva es una práctica inherente a la profesión docente, como a muchas otras profesiones, no solamente a la docencia. Pero ¿por qué en particular a la docencia? Por la inmediatez. Vos cuando estás en el aula no podés decir como un abogado o un médico que te puede decir, bueno, déjeme estudiar su caso, vuelva la semana que viene. Vos lo tenés ahí y tenés que resolverlo. Vos no le decís a los estudiantes, bueno, ¿saben qué? Me voy a mi casa, pienso qué hacer con esto que pasó acá en el aula y vuelvo mañana. Entonces, esa inmediatez te hace tomar muchas decisiones, te diría con un nivel de pensamiento no consciente. O sea, vos resolvés, haces... Entonces, poder desarrollar esta práctica reflexiva tiene que ver también con recuperar eso que pasó en el aula, que vos lo hiciste, digo, casi mecánicamente, porque no está este tiempo de pensar, y no para decir hice bien o hice mal, para entender qué hice, por qué tomé esta decisión, ¿no? Podría haber tomado otra, esta decisión favoreció a mis estudiantes, me quedo pensando. Ese ejercicio que hace que, como la enseñanza no es una práctica exenta, te diría, de todo nivel de incertidumbre, o sea, vos planificás y no sabés lo que va a suceder en el aula. Con lo cual estás tomando todo el tiempo decisiones que no te da el tiempo para anticipar, porque no sabes lo que va a pasar si tus clases son interactivas. Si tu clase es que vos solo hablás, lo que planificaste lo podés llevar a cabo. Por si tu clase es una clase interactiva, vos podés saber a dónde querés llegar con la clase, pero no qué es lo que va a pasar. Y en ese qué va a pasar, tomás decisiones, te preguntás, bueno, ¿está bien si hago esto? Voy por acá, voy por allá, no, mejor cambio la estrategia. Bueno,
un montón de micro decisiones que suceden adentro de la clase. Exacto. Y que bueno, está bueno poder revisar eso, pero no solo individualmente en tu casa, digamos, que esto tiene que ser algo institucionalmente establecido, estipulado, ¿no? Exacto. Qué desafío el hecho de reflexionar. Ahora venía, cuando te escuchaba, el hecho de reflexionar en el afuera, ¿no? El salir de la institución y tener la posibilidad de decir, bueno, esta decisión fue la correcta, era lo que necesitaba el grupo en este momento, fue quizás, y el hecho de compartirla en eso con colegas, hasta con la familia, el decir, bueno, hoy me sentí así, tomé esta decisión, pero me quedó, cuando dice, quedó repicando, no sé si fue lo mejor, me lo voy a replantear. Qué desafío enorme la educación, ¿no? Qué desafío enorme ser docente, ¿no? Total, es un enorme desafío que no va acompañado, no va bien acompañado, digamos, de las políticas en términos de, bueno, de las horas de trabajo, del modo de trabajo, pero es un desafío permanente. Lo que vos haces en un aula impacta en tus estudiantes. Total. Impacta para bien o para mal en una cantidad de niños, adolescentes, o sea, es una responsabilidad que asumís y bueno, cuanto más entiendas qué es lo que elegiste, sí, es algo que no solamente, bueno, es un trabajo y punto, sino que tiene un impacto emocional, tiene un impacto afectivo, tiene un impacto moral, ético, ¿no? Sí. Bueno, es compleja, es desafiante, bueno, para mí es apasionante, y como si a veces me preguntan, ¿volverías a elegir lo mismo si volvieras a nacer? Y yo digo exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, porque es una elección, pero no ingenua, porque podría decir, bueno, pienso que es una profesión donde tengo todo resuelto. No, ingenua no, digo, yo sigo entendiendo que hay que seguir peleando por políticas que contemplen todo el trabajo que tiene un docente fuera del aula, fuera de sus horas de clase, que las condiciones de trabajo no son las que corresponden a la importancia que tendría que tener un docente, como un médico, como un enfermero, digamos. O sea, no lo digo por eso desde la ingenuidad, lo digo desde lo que uno elige y cómo uno se hace cargo de las elecciones que hace, ¿no? Exacto. No solamente en la profesión, en la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Sabes que me ganaste y te me anticipaste un escalón que igual lo voy a hacer. Tenía algo guardado para el final, pero lo voy a hacer ahora. Sabes que cuando anuncié que tú venías, que te íbamos a conversar, varios docentes me hicieron varios comentarios de diversas charlas donde han participado contigo. Y hay una que me dijo, se llama Adrinek, a la cual le mandamos saludo. Me dejó un texto algo bien cortito que me dijo, léeselo porque me lo inspiró ella en una de las charlas. Así que saludamos a Neto Palián de paso y mirá lo que me hizo. Enseñar, esto lo sacó de ti en una charla, ¿no? Ella como que lo escribió en sus apuntes. Dice, enseñar es una profesión extraña. Uno cree que enseña contenidos, temas, programas, pero con el tiempo descubre que en realidad trabaja con algo mucho más delicado, la vida y los sueños de los demás. Porque los contenidos, las fechas y las fórmulas a veces se olvidan. Pero un docente que te miró, que te escuchó, que creyó en vos, eso nunca se olvida. Y tal vez por eso la docencia no sea solo un trabajo, sino una manera de dejar algo de uno en la vida de otros. Y eso lo inspiraste vos en una charla. Bueno, lo hizo muy hermoso esta docente, pero es así, uno enseña más a veces con lo que hace que con lo que dice, con los gestos. Siempre me acuerdo, yo trabajé muchos años en la Facultad de Derecho, en el profesorado, donde los abogados se forman para ser docentes. Y en una materia que teníamos, ellos escribían un portafolio con su autobiografía escolar, ¿no? Los invitábamos a que recuerden maestros que tuvieron, etcétera, etcétera. Y nos sorprendió, nosotros hicimos una investigación y analizamos como 400 autobiografías
y de abogados, señores de 40, 50, 60, ¿no? Y nos sorprendió la cantidad de menciones que había en esas autobiografías, como por ejemplo, nunca me miró a los ojos la maestra, nunca me llamó por mi nombre la maestra, ¿no? Y vos decís un señor de 50, grande, profesional, ¿no? Que evoque ese recuerdo, es porque efectivamente el impacto afectivo, emocional, es fuerte. No es lo mismo mirar a los ojos a un alumno que no mirarlo. Total. Y eso no tiene que ver con un saber disciplinar, eso tiene que ver con cómo vos entendés ese vínculo entre el docente y el estudiante, cómo vos entendés que lo que vos haces o decís tiene un impacto para cada uno de los estudiantes, ¿no? Así que sí. Es como, cómo marca, ¿no? Cómo trasciende las edades, la vida de las personas, cómo marca un gran docente y un docente que en algún punto dejó algo vacío sin completar, ¿no? Total. Hoy en día hablar de inclusión educativa en las instituciones, ya sea en escuelas, acá en el secundario, en formación docente, es muy habitual. ¿Qué recomendación harías tú al momento de cómo evaluar la diversidad? En principio, está, cada vez más claro que no hay más aulas homogéneas. O sea, Exacto. todas las aulas son heterogéneas, conformadas por toda la diversidad que se te puede ocurrir que hay adentro de un aula. Entonces, en principio, entender que no hay dos estudiantes iguales, que no hay dos estudiantes que aprenden de la misma manera. Eso no significa que hagamos una educación individualizada, porque no podríamos. No. Con aulas de 35, 30, 40, imposible. Pero sí, nosotros trabajamos mucho con todo un equipo sobre la línea de lo que es diversificar las propuestas de enseñanza y de evaluación. Es decir, los alumnos son diversos. Nosotros no hacemos un diagnóstico individual de cada estudiante porque es algo imposible de realizar desde esa perspectiva. Lo que hacemos es ofrecer propuestas diversificadas y observamos y tomamos nota y analizamos qué elige cada estudiante, o sea, a qué propuesta de las que vos ofreces el estudiante, digamos, toma, adopta. Exacto. Claro, y con eso vamos reuniendo información de dónde están los estudiantes, qué les interesa, qué no les interesa, dónde tienen más dificultad, dónde tienen menos dificultad. Y eso lo hacemos tanto para la enseñanza como para la evaluación, de las dos maneras, digamos, en los dos focos. Exacto. Qué gran desafío el hecho de... yo he leído varios artículos tuyos y de tus libros del hecho de, obviamente, las aulas son heterogéneas, el desafío es enorme, es un desafío más hacia el docente, cómo evaluar y no ser injusto, no caer en la injusticia, ¿no? Al momento de evaluar, es un gran desafío. Hablaste de informes generales, hoy en día el informe pedagógico es cada vez más cercano, o sea, cada vez hay más informes, más chicos con informes. Acá en Uruguay se viene desarrollando de muy buena forma lo que es el rol de el psicopedagogo o psicopedagoga en las instituciones. ¿Qué opinión te merece este rol a nivel educativo? Bueno, en general en Latinoamérica los psicopedagogos tienen como formaciones bien diferentes. Depende como las líneas teóricas, ¿no? Sí. Yo creo siempre que todos los apoyos que en una institución se puedan tener, que sean trabajados de manera colectiva, es decir, esa idea de que te mando a un alumno mío al psicopedagogo de la escuela y que se ocupe el psicopedagogo, no es desde mi perspectiva, una buena estrategia, sino cómo pensamos una estrategia conjunta. Donde el psicopedagogo aporta su saber sobre, suponete, alguna discapacidad, el maestro aporta su saber de tenerlo ese niño todos los días en el aula, tal vez la profesora de música que lo tiene en la hora de música y ese niño se comporta bien distinto a cómo se comporta en el aula común, digamos. Para mí ahí hay siempre que apelar al trabajo en equipo, y no a
te paso la responsabilidad, ¿no? Te paso la pelota y ocupate, sino a esas miradas que complementan, porque los psicopedagogos tienen algunos saberes que por ahí el maestro no tiene. O sea, una maestra común no te va a decir, bueno, te va a decir por ahí, yo no sé qué hacer con un niño autista porque yo no me formé para eso. Y entonces ahí el psicopedagogo te puede decir, mira, yo te doy 2 o 3 pistas para que incluyas en tu planificación, cuando vos ofreces estas diversidades, agrega esta también. Y entonces esa tarea articulada funciona y no queda depositado en un sujeto, en un profesional, la situación de ese estudiante, ¿no? Para mí es el colectivo docente, incluyendo el psicopedagogo, o el psicólogo, o el fonoaudiólogo, o cual sea la profesión que requiera, ¿no? Exacto, trabajar más en equipos multidisciplinarios, en equipos sinceros, desde la humildad, desde el que entre todos es mucho más fácil, desde las perspectivas. Totalmente. Se puede. ¿Qué necesita, desde tu perspectiva, un docente que recién comienza hoy a dar clases, un recién egresado? ¿Qué le recomendarías? Bueno, primero que observe y escuche mucho, porque uno viene como con todo el saber de su formación y está buenísimo, Sí. Pero necesitamos mirar quiénes son nuestros alumnos, escuchar sus voces. A veces en el apuro de que tenemos que enseñar este tema y este tema y este tema y este tema, ¿no? Las voces de ellos quedan absolutamente desaparecidas, digamos, invisibilizadas. Entonces, bueno, tiempo para escucharlos, tiempo para observarlos. Yo les puedo dar una tarea grupal, sencilla, y mientras tanto aprovecho y camino por el aula y los escucho y converso un ratito con cada grupo, ¿no? En lugar de estar todo el tiempo al frente dando clase o explicando, qué sé yo. Diría eso, diría charlar con colegas, tratar de participar en alguna comunidad de aprendizaje, alguna comunidad reflexiva, la que fuera. Hoy por las redes está lleno, Sí. Bueno, así como ustedes hacen este programa, pero también hay gente que arma conversaciones más informales. Nos juntamos 2 veces para hablar de este tema en particular y se suman los que quieren, los que pueden. Esas comunidades más informales, me parece que iría por ahí. Diría que esto diría más un deseo, ojalá disfruten de lo que hacen, lo cual no quiere decir que tengan días que se pregunten ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué elegí? Y bueno, pero lo tenemos todos en todos los trabajos, ¿no? Pero que sean más los días que disfrutes, que sean más los días que diga, mira, valió la pena porque hay un niño al que logré mejorarle su vida. Uno de los 30, vos decís, nada más que uno, no, qué bueno que pudiste con uno. Exacto. Así que ojalá puedan disfrutar de esto que han elegido, ¿no? Me encantó porque me venís dando los pies justo como para seguir. Y sabes que muchos docentes de la comunidad educativa me dejaron esta pregunta para hacerte. ¿Qué hace Rebeca cuando no está en un centro educativo, no está vinculada a la educación? ¿Cómo se distrae? ¿Cómo sale del foco de lo que es estudiar, estar siempre en roles académicos? Bueno, me encanta cocinar, cocino para toda mi familia. En estos momentos está toda mi familia en el living porque hoy es feriado, Es feriado, sí. es el día que festejamos, reconocemos la democracia, y antes de ir a la marcha están todos almorzando y yo estoy acá recluida para... Claro, tal cual. Entonces me encanta cocinar, me encanta, y además cocino, como mis hijos me cargan, con propuestas diversificadas, hago 4, 5, 6 cosas diferentes en función de lo que les gusta a cada uno. Esa es una de las cosas que hago. Ir a buscar a mis nietos a la escuela y llevarlos a tomar a la merienda, es otra actividad que hago. Hago gimnasia 2 veces por semana, hago una sesión de osteopatía 1 vez por semana.
Bueno, y mucho más no me alcanza el tiempo. Sí, no me imagino. Con todo eso ya tengo, pero bueno, esas son las cosas que hago fuera. Bueno, ir al cine, al teatro, eso, Bien. somos muy salidores en eso, o sea, todo lo que sea ir a escuchar música, ir a ver obras de teatro. Bueno, Buenos Aires en eso es una ciudad maravillosa, así que todo lo que podemos de salir a ver espectáculos y eso con amigos, súper, y recibir gente en casa. Hoy a la merienda vienen amigos, así que tengo una torta en el horno, espero que no se me queme. No. Pero dejé indicaciones allí en la cocina. Sí. Bueno, esas cosas hago fuera de lo académico. Muy bien. Ahora, las dos últimas bien cortitas. ¿Qué libro o qué te inspira a ti al momento de escribir un libro, de abordar una temática, de desarrollo? ¿Qué es lo que te inspira y cuál me recomendarías? Me inspira estar en las aulas viendo a los docentes, conversando con ellos y con los estudiantes. O sea, yo todos los libros que he escrito, en principio siempre escribo con otros, no escribo sola. Bien. Ya llevo 15 libros escritos y los 15 surgieron de estar en un aula y escuchar conversaciones y hablar con maestros, con chicos. Así surgen los libros. De los que más me gustan a mí, Sí. me gustan muchos porque fueron escritos con ese espíritu, ¿no? En el 2024 escribimos Abrazar la diversidad con Cecilia Cancio, Mariana Ferrarelli, que es un libro para nosotros del tema de las aulas heterogéneas, muy hermoso en términos de que recogimos muchísimos ejemplos de docentes. Nos hicimos un montón de preguntas. Trabajar de a tres no es una tarea sencilla y hemos hecho un trabajo, bueno, profundo de ir y volver sobre un Google Drive compartido. Para mí fue una experiencia fantástica. Después el libro de la evaluación como oportunidad, que escribí con Gachi Capelletti, que para nosotros también marcó un hito en pensar la evaluación de una manera bien distinta. Y bueno, y lo usamos un montón. Bueno, te podría seguir nombrando, sí, pero esos dos, para mí en particular, tienen esos quiebres con algo que había que pensar distinto, ¿no? Bien, veo que te gusta mucho trabajar en equipo y es algo que está en tu estampa de decir, bueno, este es el camino. La última sí. Tiene dos pequeños ribetes. Primero que me cuentes qué amiga a nivel de la educación, colega, te inspira no solo por el vínculo que tenés, sino por lo académico, por su recorrido. Y después la otra, me dijiste que te gusta estar con tus nietos. Me gustaría saber qué tipo de educación te gustaría dejarles o que ellos vivencien. Bueno, para mí maestra inspiradora ha sido siempre Alicia Camillioni. Que fue mi docente. Yo trabajé con ella muchísimos años y fue quien me formó en el campo de la educación. Alicia es una pedagoga argentina, de las más sabias pedagogas, así que todo mi homenaje y agradecimiento a Alicia. A mis nietos me gustaría que disfruten de aprender, no solamente en la escuela, digo que el aprender cosas nuevas sea siempre un desafío para ellos, que lo hagan con otros grupalmente, esa idea de salir un poco de las pantallas y lo individual que hoy las pantallas llevan a... tengo 6 nietos y cada uno en otro tipo de escuela, así que me encanta porque además los tengo ahí preguntándoles, acosándolos con preguntas todo el tiempo, desde uno que va a la escuela técnica hasta otro que va a una escuela bilingüe y otro que va, o sea, entonces me gusta también que hayan elegido escuelas que tienen que ver con sus modos diferentes de ser. Tengo 2 universitarios, eligiendo también cosas que les gustan
profundamente. Y para mí eso, ¿no? De que hagan aquello que les guste, que se formen para aquello que les guste profundamente, ¿no? Pienso siempre en una educación participativa, democrática, que puedan ser protagonistas de sus procesos de aprendizaje, que sean evaluados pensando no tanto en la nota, sino también en lo que están aprendiendo. Bueno, muchos deseos y muchos sueños de una educación donde el valor del respeto, del diálogo con el par, del diálogo con el que piensa diferente, sean valores que puedan aprender en la escuela en la que están insertos, ¿no? Más allá de los contenidos y los saberes disciplinares y demás, estos modos de convivir con el otro, ¿no? Total. Bueno, ya no te vamos a robar más tiempo. Hoy me voy con una satisfacción doble. Primero porque te cuento que no solamente tu humildad al aceptar rápido esta charla, sino para mí sos una referente a nivel de educación. Tenés como ese timing justo. Cuando le preguntaba a la comunidad educativa o a profes que iba a conversar contigo, me dijeron, sabes que tiene un timing y una voz como adecuada para ser escuchada. Y bueno, es el regocijo que yo también sentí al momento de prepararme para intercambiar contigo. Bueno, y doblemente porque la comunidad va a estar muy agradecida. Siempre es bueno que los referentes a nivel internacional se acerquen, que puedan conversar desde otro lado. Así que bueno, gracias Rebeca nuevamente por tu tiempo, más hoy en un feriado, así que muy agradecido. No, gracias a vos por la calidez de la entrevista también, que eso para mí también es muy valioso. Así que nada, seguimos en contacto y cuando quieras volvemos a conversar. Un abrazo enorme. Bueno, un abrazo, Rebeca. Muchísimas gracias y bueno, que sigas muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.